Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy y hoy estoy aquí para hablar de algo que su copyright que os encanta, los dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no. Hoy vamos a hablar de esos dramas turcos que te atrapan, te seducen, te hacen perder el sueño más menos y te dejan completamente adicto. Esos romances que te dejan con el corazón superíndice 3N a 1000 y rogando por mood S. En este vídeo voy a compartir con vosotros mi top 10 de romances turcos mood S adictivos. Rense para aún más menos adir nuevas series a vuestra lista de pendientes porque, os lo aseguro, estas joyas no os van a defraudar. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de amor, drama y por supuesto, mucho galu trene turco. Ahora vamos a ello. Empezamos fuerte con el número 10 de mi lista, y se trata de un club psico que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis, pero que no puedo dejar fuera. Hablo de Erkenci Kwai ***. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora y un poco alocada que se ve obligada a trabajar en la misma agencia de publicidad que su hermana. Ayu conoce a Khan, el hijo del dueu más menos un foto superíndice 3 grafo aventurero y un poco urau más menos La química entre ellos es innegable desde el primer momento, y su relación superíndice 3N es llena de malentendidos, secretos y momentos muy divertidos. Lo que la hace adictiva es esa frescura, esa inocencia y esa conexión superíndice 3N tan palpable entre los protagonistas. Además de ese, Khan llaman absolutamente irresistible. Si buscas una comedia romántica ligera y adorable, esta es tu serie. En el puesto número 9 tenemos a Eklaftan Anlamaz ***. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que vive en Estambul y que por una confusión superíndice 3N, empieza a trabajar en una empresa textil como asistente personal del guapusimo Murat. Murat es un hombre de negocios exitoso, pero también copyright N es frío y distante. Obviamente la tensión superíndice 3N entre Hayat y Murat es palpable desde el principio. Lo que la hace adictiva es la dinámica de odio-amor entre los protagonistas, los constantes enfrentamientos y los momentos de ternura que te roban el corazón superíndice 3N. Además de ese, Burak Deniz interpreta a Murat, tiene una mirada que derrite hasta el iceberg mood de ese grande. Rate para llorar y suspirar con esta historia. Continuamos con el número 8 y aquí os traigo una serie que me engancho superíndice 3 desde el primer capítulo, Kiral Kaik, ***. Defne es una camarera que se ve envuelta en un complicado plan, enamorar a Umer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero para salvar a su familia de las deudas. Umer es un hombre atractivo pero también copyright N es independiente y reservado. La historia se complica cuando Defne se da cuenta de que realmente se enamorando de Umer. Lo que la hace adictiva es la trama llena de secretos, la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Defne y Umer, y el dilema moral de Defne. Además de ese, el párrafo Insangu y Barardu párrafo tienen una química impresionante. Te aseguro que no podré parar de verla hasta saber superíndice 3 mo termina esta historia de amor y engau más menos En el puesto número 7, tenemos una serie que es un poco mood S dramática, pero igual de adictiva, si ya bellazaik, ***. Asle es una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario despiadado y sin escrúpulos. Para salvar la vida de un hombre, Asle se ve obligada a casarse con Ferhat. A pesar de sus diferencias y de sus mundos completamente opuestos, entre ellos surge una más menos a conexión superíndice 3N. Lo que la hace adictiva es la complejidad de los personajes, la intensidad de su relación superíndice 3N y la forma en que el amor puede transformar incluso a la persona mood S oscura. Además de ese, la actuación superíndice 3N de Igrados Brahimu con Dieres y Selikkol es simplemente magnífica. Rate para un viaje emocional intenso y lleno de giros inesperados. Llegamos al puesto número 6, y aquí os presento una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, by Yale ***. Uzgur es un dueu más menos de un bar que vive la vida al muosimo, sin ataduras ni compromisos. Ezgi, por otro lado, es una romántica empedernida que sueu más menos con encontrar el amor verdadero.
Cuando Ezgi es abandonada por su novio, Uzgur decide ayudarla a conquistar al hombre de sus sueños más menos os, dándole consejos y convirtiéndose en su entrenador del amor. Obviamente en el proceso empiezan a surgir sentimientos entre ellos. Lo que la hace adictiva es la química explosiva entre Can Yaman y Uzge Gurel, la comedia situacional y la forma en que la serie cuestiona los estereotipos sobre el amor y las relaciones. Además Estambul luce espectacular en esta serie. En el puesto número 5 nos adentramos en una historia de amor prohibido con Yasak Elma ***. Esta serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades y ambiciones muy diferentes. YLDZ sueña más menos a con casarse con un hombre rico para ascender socialmente, mientras que Zeynep es centrada y busca un amor verdadero. Ambas se ven envueltas en intrigas y traiciones en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Lo que la hace adictiva es el drama constante, los personajes complejos y la forma en que la serie explora temas como la ambición superíndice 3N, el poder y la envidia. Además, la serie tiene un ritmo trepidante que te mantiene enganchado desde el primer capítulo. Rate para odiar a algunos personajes y amar a otros, pero sobre todo, rate para no poder parar de verla. Llegamos al top 4 y os presento una serie que es un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno mundial, senu con diéresis al cap ***. Eda es una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de ser Cambolat, un arquitecto exitoso y extremadamente fruo. Por una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir estar comprometidos durante 2 meses. Obviamente durante ese tiempo, empiezan a surgir sentimientos reales entre ellos. Lo que la hace adictiva es la química innegable entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, la trama llena de momentos divertidos y románticos, y la forma en que la serie te hace creer en el amor verdadero. Además, la serie tiene una copyright tica preciosa y la banda sonora es simplemente perfecta. Si aún no la has visto, corre a verla. En el puesto número 3 tenemos una serie que me robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N desde el principio, ***AEC 101 ***. Esta serie ambientada en la Estambul de los más menos os 90, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que a punto de ser expulsados de la escuela. Para evitarlo deciden unirse y hacer que su profesora, que enamorada del entrenador de baloncesto, se quede en la ciudad. Obviamente en el proceso, ellos mismos empiezan a enamorarse. Lo que la hace adictiva es la nostalgia de la ucondiéresis copyright poca, la banda sonora increíble, la química entre los superíndice 3 venes actores y la forma en que la serie explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de identidad. Es una serie emotiva, divertida y que te dejará pensando durante 2. Llegamos al puesto número 2, y os traigo una serie que es un club psicomoderno, ***Medcecir ***. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Selim Serez, un abogado exitoso que decide ayudarlo y llevarlo a vivir a su lujosa casa en Ancoy. Yaman conoce a Mira, la hija de Selim, una joven atractiva y popular que vive una vida llena de privilegios. Obviamente entre Yaman y Mira surge una atracción superíndice 3N irresistible. Lo que la hace adictiva es la trama llena de drama, los personajes complejos y la forma en que la serie explora temas como la clase social, la familia, la amistad y el amor. Además, la actuación superíndice 3N de con diéresis Ayatai Ulusoy es simplemente espectacular. Rate para un viaje emocional intenso y lleno de giros inesperados. Y finalmente llegamos al número 1 de mi lista de romances turcos adictivos, y se trata de una serie que ha marcado un antes y un después copyright en la historia de las telenovelas turcas, ***, Memnu, ***. Biter es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven guapo y mujeriego. Entre ellos surge una pasión superíndice 3N irresistible que los lleva a mantener una relación superíndice 3N adúltera. Lo que la hace adictiva es la trama llena de tensión superíndice 3N, los personajes complejos y la forma en que la serie explora temas como la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N, la culpa y las consecuencias de nuestros actos.
Además la actuación superíndice 3N de Berensat es simplemente magistral. Es una serie intensa, dramática y que te dejará sin aliento hasta el final. Si solo puedes ver una serie turca en tu vida, que sea esta. Y hasta aquí mi top 10 de romances turcos muy adictivos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis apuntado algunos títulos para vuestra pro superíndice 3 si mamaratu superíndice 3N de series. Como Abu Copyright is visto, la televisión superíndice 3N turca tiene mucho que ofrecer, desde comedias románticas ligeras y adorables hasta dramas intensos y llenos de pasión superíndice 3N. Lo que todas estas series tienen en común es que te enganchan desde el primer capítulo y te hacen vivir cada escena como si fueras parte de la historia. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Ahora quiero saber vuestra opinión superíndice 3N, ¿L es vuestro romance turco muy adictivo? ¿Hay alguna serie que creo copyright is que debería haber incluido en esta lista? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis pro superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto. Besos turcos.